eterno. Debemos reconocer, hermanos, que la Biblia nos enseña un evangelio que proviene desde la eternidad y nos lleva a la eternidad. Nunca jamás el evangelio fue presentado como un código, como una fórmula de recetas mágicas para solucionarnos los problemas. Ya, todos los deseos que usted tiene en su corazón, y lo decía nuestro hermano, ¿cierto? Ahí en la oración o en el preliminar, Él nos oye cuando pedimos conforme a su voluntad. Todo lo que está fuera de su voluntad no nos va a responder, porque Él siempre va a hacer su voluntad. Por lo tanto, hermanos, el evangelio no es una idea idealista, valga la redundancia, de presentar fórmulas para lograr la felicidad, la plenitud, el éxito en este mundo, como hoy día se pregona. Siempre lo recalco esto: prosperidad, esa es la palabra, la consigna, prosperidad emocional, económica, de salud física. Así se predica el evangelio hoy día. Pero lamentablemente nosotros debemos decir lo contrario. Digo lamentablemente porque a muchos no les gusta esto. Muchos quieren lograr en una iglesia que el Señor les responda lo que ellos quieren. Y como no les responde lo que ellos quieren, van a migrar a otros lugares donde obtengan la respuesta. Y siempre esas peticiones, siempre esas búsquedas son en cuanto a la felicidad que uno busca, ¿no es cierto?, a la plenitud, al éxito, por decirlo así. Pero el evangelio nos presenta una característica muy fuera de lo humano. Tiene una característica, un carácter eterno. Se proyecta desde la eternidad pasada, se manifiesta en este plano temporal. Por eso la iglesia ahora está aquí para predicar el evangelio, para llamar al arrepentimiento. Pero la iglesia no queda aquí, sino que todo esto se proyecta a lo que muy pronto, y me atrevo a decirlo garantizándome en la Biblia, muy pronto estaremos ya viviendo la eternidad. Porque Cristo en cualquier momento puede venir a buscarnos y vamos a salir de la faz de la tierra. ¿Ya? Muchos, a lo mejor, como dice la Escritura, la ciencia llama el texto, Pedro decía, porque por ahí andan muchos burladores, ¿se acuerda Pedro que dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Los que llevamos un poquito más de tiempo quizá en el Evangelio, venimos años diciendo Cristo viene, y han pasado los años y no ha venido Cristo. Y muchos nos pueden enrostrar y decir, ¿dónde está la promesa que tú decías que ibas a desaparecer? Bueno, el mismo Pedro responde, ellos ignoran que para el Señor 1000 años es como un día. En cualquier momento la promesa se cumple y vamos a desaparecer de la faz de la tierra, hermano, vamos a estar para siempre con el Señor. Por lo tanto, no te engañes. Cualquiera que puede decir acá, ¿no es cierto?, esto es puro cuento, siempre están diciendo lo mismo que Cristo viene. ¿No? Bueno, allá ellos, pero Cristo puede volver en cualquier momento. Así lo que predicó Pablo, la iglesia de los primeros 3 siglos, y nosotros así debemos hacerlo. Romanos capítulo 8, mis hermanos, por favor, nuevamente en el versículo 30, todavía estamos ahí. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese, todos los verbos están conjugados en pasado. Nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Nosotros debemos entender que como creyentes estamos esperando un evento, un acontecimiento que cumpliría todo esto en ese momento, que cumplirá, mejor dicho, con certeza, que es la glorificación. Seremos glorificados, pero ya el Señor con su obra en la cruz ya consumó toda esta obra. Consumó todos estos ciclos de salvación, desde la predestinación, del conocimiento anticipado, desde la elección soberana, desde el llamamiento eficaz, el llamamiento irresistible que todos hemos vivido cuando nuestra vida cambió de giro, cuando giramos en 180 grados o fuimos literalmente convertidos. Nos convirtió el Señor. Las convicciones cambiaron, las perspectivas cambiaron. Y una vez que nos llamó con ese llamamiento eficaz y irresistible, nos justificó. Es decir, nos declaró inocentes. Pero esto no queda allí. Estamos esperando la glorificación, pero ya está consumada, está reservada. Eso no está en juego, hermanos. Eso es maravilloso cuando predicamos un evangelio con certeza, con seguridad. Hemos estado cotejando doctrinas falsas los días domingos en la tarde. ¿Cómo se nos quiere insistir en esa idea católica de que tú no sabes si ahora eres salvo? Eso se sabrá en el juicio final.
Eso no es doctrina bíblica. La salvación es ahora. El Señor murió por nosotros y Él lo dijo desde la cruz, no tú ni yo. Él dijo, consumado está. No hay nada más que agregar, ¿cierto? Amén. Bien, hemos estudiado todo el contexto de la eternidad pasada. Siempre hay mucho más que abordar, pero los conceptos los hemos ya mencionado y hemos indagado, escudriñado varios pasajes bíblicos. La elección soberana, el conocimiento anticipado, la predestinación. Todo eso se inicia, se concreta allá en la eternidad, ¿cierto? Pero después iniciamos el estudio de lo que tiene relación con el plano temporal, terrenal, aquí en la tierra. Es decir, el llamamiento irresistible, irrevocable, eficaz del Señor, que nos llama a sus caminos, y de ahí que estamos perseverando porque el soberano nos llamó. Y nosotros no vamos a volver atrás porque Él nos llamó, hermanos. Eso es maravilloso, lo estuvimos viendo también el jueves. Fuimos contrañidos con los lazos del amor de Dios. Estamos aprisionados a su corazón. De ahí nadie ni nada nos puede separar. Qué seguridad de salvación más grande, hermano. Pero hemos iniciado la semana pasada, o introducido, lo que dice aquí el versículo 30, los que llamó también los justificó. Y no sé si usted se recuerda en su apunte, y espero que esos apuntes estén en su corazón como convicciones. Hicimos un paréntesis para poder entender el asunto del libre albedrío, ¿cierto? Porque es muy importante entender que el hombre pierde el libre albedrío una vez que el pecado entra. ¿Por qué? Porque el hombre espiritualmente llega a este mundo muerto. El rey David, ¿se acuerda lo que decía? He aquí en maldad he sido formado, he aquí en pecado me concibió mi madre. ¿De dónde viene el pecado en el corazón del hombre? Desde el vientre de la madre. Desde que el embrión ya es como tal, viene una criatura pecadora. Por lo tanto, nace, tiene vida orgánica, pero no tiene vida espiritual. Está muerto. Puede escoger todo lo que tiene que ver con lo terrenal, con cosas personales, cosas familiares. Ahí tiene libre elección. Pero para con Dios no hay libre albedrío. Y leímos varios pasajes. Uno de los más connotados, evidentemente, Efesios 2:1, que dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Digámoslo en un sentido literal, real, práctico, tangible. ¿Un muerto puede escoger? No puede escoger. Es tan absurdo como usted le habla a un muerto, a un féretro ahí al medio, ¿cierto? Levántate, conversemos, ¿quieres aceptar esto? No, el muerto no va a hacer ningún gesto a menos que recobre la vida, ¿cierto? El aliento de vida. Y eso lo hace solamente el Señor. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y a mayor argumento de esto, el apóstol Pablo llega a decir, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tres conceptos del ser humano que están caídos por causa del pecado. La moral, el intelecto y la voluntad. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué ahora buscamos a Dios? Porque ya tenemos vida espiritual. ¿Por qué ahora podemos ir entendiendo? No vamos a presumir que lo entendemos todo, pero ¿por qué ahora estamos entendiendo las profundidades del reino de Dios, del Evangelio? Porque el Señor primeramente nos dio vida espiritual y nos abrió el entendimiento, nos abrió el corazón. ¿Por qué ahora podemos hacer buenas obras para la gloria de Dios? Porque Él nos dio vida, nuevamente. Si Él no nos da vida, si Él no nos transforma, si Él no viene a morar en nosotros, nosotros seguimos sin vida espiritual. Tres conceptos, la moral, el entendimiento y la voluntad, absolutamente caídas. ¿Y desde cuándo? Bueno, desde el Génesis, cuando el hombre peca, ¿se acuerdan? Y leíamos pasajes tan trascendentales en esto porque, por ejemplo, Génesis 6:5 dice que los designios, los juicios del hombre era de continuo solamente el mal. No parcialmente, no un 50%, solamente el mal. Está diciendo que el 100% de los juicios de los hombres, y cuando dice hombre dice mujer, tú y yo, era de continuo solamente el mal.
Entonces usted podrá decir y contraargumentar quizás, pero eso es la generación antes del diluvio. Pero ¿qué pasa con la generación posterior al diluvio o postdiluviana? Ya lo hemos dicho. En el arca entraron 8 personas, ¿no es cierto? Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas. Pero después que salen del arca, se muestra que el pecado venía ya. Viajó con ellos, vamos a decirlo así. Iba a bordo. Por eso que es tan importante esta temática, porque muchas de las religiones que están emergiendo hoy día postulan la idea de una especie de santidad, técnicamente se conoce como santidad ascética, de buscar el silencio, las alturas, los monasterios, arrancar allá la punta del cerro, lejos de todo el mundanal ruido para obtener la santidad. Pero ocurre lo que la Biblia dice. El pecado no es lo que te rodea, el pecado mora en tu corazón y en el mío. El Señor lo dijo, ¿cierto? Creo que en Mateo 15, cuando dice, ¿no es cierto?, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Qué palabra más confrontacional con nosotros, hermanos. Realmente cuando llegamos a esa palabra, uno dice, vaya, el pecado no es como lo dice, o la maldad no es como lo dicen la sociología, por ejemplo. La sociología dice que el hombre no es malo ni bueno en sí. Depende del medio ambiente que lo rodea. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el pecado, la maldad, no es lo que te rodea. No obstante, hay maldad que te rodea. Pero la maldad, el origen de la maldad está en nuestro corazón. Entonces el Señor le presenta eso a una casta religiosa que se sentía pura, se sentía digna, se sentía santa, mejor que los demás. Y le dice, vaya, no se engañen. Lo que contamina al hombre no es lo que entra. Porque lo que entra después dice va al baño y ahí se desecha. Pero hay algo más grave. Es lo que tenemos dentro, lo que sale, de donde salen todos los pecados desde aquí adentro. Por lo tanto, los que iban en el arca llevaban el pecado, ¿ya? El plan de Dios seguía su curso. Y la generación postdiluviana también tiene su detalle ahí en Génesis, ¿no es cierto?, que lo leímos en su oportunidad, 8:21, ¿no es cierto? Ya no volveré de esta manera a destruir la tierra porque el Señor lo prometió. Ya no es por agua, no es por diluvio, porque Él sabe que el hombre desde su juventud es malo. Sabe que el corazón del hombre es malvado. Jeremías capítulo 17, verso 9 al 10, que es lo que dice, engañoso y perverso en nuestro corazón, ¿quién lo conocerá? Es que está diciendo que ni tú ni yo conocemos nuestro corazón, si es tan engañoso que no nos damos ni cuenta muchas veces. Por eso que es tan importante también todo esto, porque a veces pensamos que el pecado solamente es lo que evidentemente es malo. Hay muchas cosas que parecen buenas, pero son parte del engañoso corazón. Y dicho muy de paso en una aplicación práctica, nunca debemos nosotros tomar decisiones por nuestro corazón. Debe ser puesto nuestro corazón, por muy cristiano que seamos, ahí, a la luz de la voluntad de Dios, porque mayor es Dios que nuestro corazón. Así lo dice el apóstol Juan. Si tienes dudas, pone tu corazón ahí. Si tu corazón no te reprende, dice la Escritura, mayor es Dios que tu corazón. ¿Se entiende? Porque aún siendo creyentes todavía somos pecadores y nuestro corazón aún es engañoso y perverso. Por lo tanto, entendemos de que el hombre está completamente caído. Si el Señor no interviene, nosotros seguimos caídos. Cuando decimos caído, es sin vida espiritual. Nos abrió el entendimiento en ese llamado irresistible y quiero comentar algo que se nos quedó en el tintero la semana pasada. No sé si lo mencioné, pero es importante entender que el creyente recupera el libre albedrío. Eso es muy importante. Ahora sí tenemos libre albedrío. Como creyentes estamos llamados a la obediencia, pero muchas veces escogemos desobedecer. No vamos a perder la salvación, pero vamos a perder el gozo. Vamos a ser muchas veces disciplinados por Dios por desobedientes. Pero no dejamos de ser hijos de Dios. ¿Se fijan? Ya estamos en la familia de Dios. Ya somos de la simiente incorruptible. Pero tenemos libre albedrío ahora.
para escoger, obedecer y servir a Dios. Eso es lo que se entiende, ¿no es cierto?, como esta obediencia que los apóstoles nos llaman a vivir vidas santas. La santificación, ahora personal y práctica, se realiza en la esfera del libre albedrío que hemos recuperado. Quiero solamente citar dos pasajes. Mire, vámonos a Romanos capítulo 5. En esta mañana quiero terminar este punto del libre albedrío en el sentido de haber recuperado esta decisión, esta elección para con Dios, porque la recuperamos, gracias al Señor. Y por eso, dicho muy de paso, seremos juzgados en el tribunal de Cristo, producto de que ya hemos recuperado el libre albedrío. Entonces, yo me he topado con algunas consultas. La gracia de Dios lo hace todo y malinterpretamos la gracia de Dios. Es decir, yo me quedo de brazos cruzados a menos que la gracia de Dios me mueva. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Le dice también a los filipenses, ocupaos, ¿se acuerda?, en vuestra salvación con temor y temblor, porque Él es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer. Entonces uno dice, mientras Dios no produzca el querer en mí, yo no voy a hacer nada. No, primero dice, ocupaos, estar obedeciendo. Nuestra labor es obedecer, es la obediencia. Y eso se logra gracias a que hemos recuperado el libre albedrío. Mire, por ejemplo, acá en Romanos capítulo número 5, versículo 12, dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán a Moisés, hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Note, habla de un Adán y la figura del que había de venir. Ponga atención ahí, dice, versículo 15. Pero el don, el regalo, la dádiva, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, refiriéndose a Adán, ¿no es cierto? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, lo que vamos a abordar el día de hoy. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Sé que hay pasajes un poco confusos, ¿no es cierto? Hay que leerlos detalladamente de manera individual. Pero quiero sintetizar estos versículos que hemos leído. Aquí está presentando el apóstol Pablo a dos tipos de Adán, ¿ya? El Adán que todos conocemos, que pecó en el huerto del Edén, y por el pecado entró la muerte, y por la muerte todos nacemos muertos, ¿cierto? Por la muerte de nuestros, vamos a decirlo así, de nuestros primeros padres. Entró el pecado se inyectó, lo voy a decir de esa forma, a la raza humana, y por tanto todos pecaron. Eso es lo que más adelante dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están apartados, destituidos de la gloria de Dios. Ese es el primer Adán. Pero viene un segundo Adán.
Y ese segundo Adán, que vivió todos los preliminares que el primer Adán. Acuérdense que fue tentado. Por ejemplo, ahí en capítulo 4 de Mateo dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Ese para es muy importante porque habla de un propósito. Distinto sería que dijera, y fue al desierto y fue tentado por el diablo. No, no fue circunstancial, sino que estaba ya determinado que así sucediera. Fue al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cuál es la diferencia? Que este segundo Adán fue tentado en todo, como lo dice Hebreos, pero sin pecado, no pecó. El primer Adán introdujo la muerte, el segundo Adán, que es Cristo, introdujo la vida eterna. Eso es lo que está diciendo a grosso modo el apóstol Pablo. El primer Adán desobedece al Señor, no cumple la voluntad de Dios, entra el pecado, ¿cierto? Y el hombre pierde el libre albedrío del que estamos hablando, pero el segundo Adán entra vamos a decirlo de esa forma, quiero ser muy cuidadoso, esta opción de vida eterna, porque estábamos todos perdidos, ¿cierto? Esta oportunidad gloriosa de vida eterna y también recuperar el libre albedrío. ¿Se entiende? El primer Adán se pierde todo. Muerte espiritual, porque debemos entender que ellos siguieron vivos, pero espiritualmente muertos. Pero la nueva creación en Cristo, con el Adán obediente, que cumple la voluntad de Dios, se recupera esta vida eterna, esta justificación y algo más, que es lo que estamos abordando, el libre albedrío, la libre capacidad de escoger a Dios. Ahora, ¿cómo poder resumirlo esto, que es un poquito complejo en breves palabras? El apóstol Pedro decía, hay cosas difíciles de entender, ¿no es cierto? Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Y con esto damos término a este punto que tiene relación con recuperar el libre albedrío. Ahora el creyente, tú y yo, tenemos libre albedrío. Ahora sí podemos obedecer, escoger a Dios, buscar lo que nos hace bien. El día de ayer en las exhortaciones de la reunión de damas y de varones siempre apunta a la obediencia. 2 Corintios capítulo número 5, versículo 17. El Señor nos dé sabiduría en este gran versículo que también se distorsiona a veces. Dice 2 Corintios 5, 17, yo sé que usted lo conoce muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, creo que amerita analizar un poquito esto en el sentido de que muchas veces se piensa de que uno, al ser cristiano, ya no tiene relación alguna con el pecado, porque ya somos nueva criatura, porque ya las cosas viejas pasaron. Y ocurre que el primer conflicto que tiene el creyente nuevo tiene un conflicto, pueden ser semanas después de su conversión o a los meses, qué sé yo, es que va descubriendo que aún en su interior sigue morando el pecado. Y a pesar de haber entendido que es nueva criatura en Cristo, llega a decir, parece que no me he convertido lo suficientemente, voy a tener que levantar la mano el próximo domingo de nuevo a ver si me convierto o me reconvierto y así puedo ver una transformación. Pero eso es estar negando la doctrina. El creyente pasa de estado de condenación a salvación. Pasa de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Nuestras perspectivas cambian en el sentido de nuestro propio pecado y de quién es Dios y de quién es Jesucristo. Y uno comienza a descubrir el pecado que uno tiene. Pero el pecado, hermano, hermana, no va a desaparecer hasta el día de nuestra redención final, cuando Cristo nos venga a buscar. O cuando definitivamente muramos, el cuerpo de muerte va a quedar ahí en el sepulcro. Como dijo alguien muy acertadamente, nunca se me ha olvidado, debemos saber, debemos aprender a convivir con este cuerpo de muerte. El apóstol Pablo dice, haced morir en vosotros lo terrenal. Cuando nosotros llenamos nuestra mente con lo espiritual, el viejo hombre que reclama su primitivo lugar, tiene que someterse. Pero usted olvida lo espiritual y comienza a emerger ese hombre viejo, esa vieja naturaleza que quiere tomar su lugar.
Entonces, en eso consiste la vida cristiana, luchar con el pecado. Y tenemos elementos que antes no teníamos. Antes estábamos muertos en delitos y pecados y vivíamos para el pecado. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos trae a nuestra mente la ley de Dios y nos dice, has pecado, pide perdón, arrepiéntete, porque el arrepentimiento no es solo un día que lo vivimos, sino toda nuestra vida cristiana. Entonces cuando dice acá, de modo que el que está en Cristo, es decir, el que está dentro de Cristo, esto es muy importante, este en Cristo es dentro de Cristo. No hay manera de entrar al cielo, hermano, si no estar en Cristo. Esta es la gran pregunta, todos los que estamos aquí. ¿Estamos en Cristo? Amén. ¿Cuáles son las evidencias de que estás en Cristo? Ni siquiera son elementos externos. Por ejemplo, asistir a una reunión cristiana, portar una Biblia, vestirse con indumentaria evangélica. Esos no son elementos que te confirman de que estás en Cristo. Pero hay elementos que la religión no puede sustituir y que son garantía de tu convicción de que sí estás en Cristo. Primero, empiezas a amar este libro. Esto se transforma en tu norma de conducta y de fe. Empiezas a darte cuenta que este libro es la verdad, que todo lo que dice el Señor en este libro es la verdad. Segundo, quieres congregarte, quieres tener relación con los hermanos, porque el que tiene relación con Dios, por naturaleza, quiere tener relación con los hermanos. Y tercero, en lo personal, creo que es el más potente, fuerte, que separa la religión de la verdad. La amplia convicción